Tomen asiento y acompáñenme, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 12. Cuando empezamos a estudiar el libro de Éxodo, no calculamos que íbamos a llegar para estas fechas a esta porción, el tema de la Pascua. Pero el Señor así lo ha dispuesto. Si bien ya vimos específicamente la institución de la Pascua en el capítulo 12, en la porción que vamos a leer a continuación, es más bien la parte del castigo, la muerte de los primogénitos, la 10ª plaga que cae sobre Egipto antes de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. Entonces, en esta lectura vamos a hacer de Éxodo, capítulo 12, versículos 29 hasta el final del capítulo. Y luego hacemos unas palabras de introducción de repaso. Dice así: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que estaba sentado sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo, vosotros, los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiereis circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron.
Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hasta aquí llegamos, hermanos, en la lectura de este pasaje. Como ustedes podrán comprobar, los que han estado en el estudio de este libro de Éxodo, específicamente esta última parte, los textos son repetitivos de cosas que ya se habían enseñado antes, se volvieron a confirmar y ahora estamos viendo el momento puntual en el cual acontece el castigo y la salida de la tierra de Egipto. Y una vez más se reafirma la importancia de la celebración de esta fiesta o de este ritual entendido y conocido como Pascua, que deriva de una palabra que significa pasar por alto. Pasar por alto porque ustedes comprenden entonces, a la luz del castigo que caía sobre Egipto, que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, iba a pasar casa por casa para traer juicio, para traer castigo. Ese castigo era que iba a morir el primogénito en cada casa, y esto es abarcativo porque incluso toca hasta los animales, ¿verdad? Era un castigo de Dios sobre Faraón, sobre sus siervos, sobre todo el pueblo de Egipto, que entendemos que eran claramente idólatras, paganos, que rechazaban al Dios verdadero, el Dios de los hebreos. Y Dios estaba de alguna manera demostrando allí su gran poder y una victoria sobre todos los dioses paganos de Egipto. Incluso hemos mencionado que el mismo Faraón era una divinidad para los egipcios, ¿verdad? Entonces era una demostración del poder de Dios sobre todos los dioses falsos. Entonces, el castigo venía, pero el ángel de Jehová iba a pasar por alto aquellas casas que habían cumplido las ordenanzas del Señor de tomar un cordero sin mancha, sin defecto, de 1 año, realizar el sacrificio y pintar en las paredes, en los postes de las puertas, con la sangre de ese animal inocente, en el dintel y en los postes. Entonces, cuando se veía la marca de la sangre, esa era una de la casa de los hebreos. Entonces ahí no caía el juicio de Dios, ahí no morían los primogénitos. Se pasaba por alto ese castigo y se seguía a la otra casa, y si no estaba la marca, entonces en ese hogar sí había castigo, había llanto, había lamentación, había dolor. Siempre es necesario volver a refrescar estas mismas cosas porque ¿qué es la Pascua para muchos hoy? Tristemente, para este mundo secular en el que vivimos, son días de vacaciones y simplemente pasar, ¿verdad? En algún tipo de entretenimiento, esparcimiento. Ahora, no es que esté mal que se utilicen esos días de vacaciones, pero desde el punto de vista religioso también hay una gran confusión. Porque muchos celebran la Pascua a la luz del entendimiento de lo que la religión ha querido transmitir. Y ustedes saben, percibimos también muchas de esas cosas por las mismas películas que se proyectan, ¿verdad? La película de los 10 mandamientos, que es algo posterior, ¿verdad? O que se habla de la pasión de Cristo, y evidentemente hay una relación con eso. Pero aún religiosamente se habla de la Pascua cuando no es puntualmente una ordenanza del Señor para los creyentes. Era una ordenanza del Señor para los judíos en el antiguo pacto, y eso lo vemos claramente aquí, que era muy importante que ellos recordaran el momento en el que habían sido liberados de la esclavitud. Todo lo que vemos en el libro de Éxodo es prácticamente un cuadro, una figura de la redención de Dios.
Y podemos hacer una analogía entre la liberación del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, de la esclavitud en Egipto, con nuestra propia salvación. Y es ahí donde parece que muchos tropiezan porque se quedan con esa idea de la Pascua como lo que pasó con los hebreos o como el tiempo en el cual murió Jesús y resucitó, pero no hay una comprensión de las implicaciones del mensaje del Evangelio para la vida de cada persona. ¿Ha usted comprendido la Pascua a la luz de la necesidad que usted tiene como un pecador, una pecadora, como pecadores que somos y necesitamos la redención de Dios? Porque si no, simplemente se va a estar viviendo un ceremonialismo religioso y no vamos a poder sacar el provecho de lo que Dios quiere que comprendamos. Entonces, podemos sacar algunas aplicaciones haciendo esta analogía entre el pueblo hebreo cautivo en Egipto, sufriendo por causa de ese sometimiento de parte de Faraón, y podemos pensar cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la esclavitud, ¿verdad? Satanás dominándonos, pero Dios nos redimió, nos sacó de esa esclavitud con mano poderosa. Podemos aprender de esas comparaciones, y a la luz de esa comparación siempre es importante que entendamos el mensaje del Evangelio. Comprender el mensaje del Evangelio, interpretarlo para nuestra propia vida, para que no quede el asunto de la Pascua o aún la obra de Cristo como algo externo, como algo que tan solo se observa de una manera fría, superficial y religiosa. Entonces, Pascua significa pasar por alto o saltar, que es lo que hace el ángel enviado por Dios que trae el castigo. Y aquí entonces podemos considerar nuestro primer punto. Así como Dios trajo un castigo sobre Egipto, un juicio, o podemos decir muchos juicios sobre Egipto, ¿verdad? Cada una de la plaga fue un golpe de Dios, una humillación de Dios. Dios triunfando, y ese es el golpe final, por así decirlo, porque el brazo de Faraón tiene que darse por vencido. Pero también debemos saber de que el juicio viene sobre la humanidad. Algo nos hablaba el hermano Esron en la escuela dominical. Y debemos ser conscientes de eso. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces debemos ser conscientes de que si hay un juicio y ese juicio es llevado adelante por Dios, por el Dios vivo y verdadero, este Dios que demostró que ningún otro Dios puede contra el Dios con minúscula, porque solo hay un Dios vivo y verdadero, los demás son dioses falsos. Todos esos dioses falsos en Egipto fueron derrotados y humillados, y aún el corazón más duro, más obstinado, más tenaz, fue llevado a este punto de quebrantamiento, no un quebrantamiento como quisiéramos ver de arrepentimiento, de contrición, pero finalmente por reconocer de que no se puede pelear contra Dios. Entonces, este juicio tocó cada casa. No todos fueron los que sufrieron la muerte, pero todos sufrieron el juicio, porque en toda casa había lamento, en toda casa había tristeza, en toda casa había dolor. El juicio de Dios es un juicio justo. Tenemos un Dios justo. Hablábamos una vez con una persona
estaban unos hermanos con nosotros aquí, que dijo así: yo voy a describir mi fe, dijo él, o mi Dios. Y empezó a describir a Dios. Mi Dios es todopoderoso, mi Dios todo lo sabe. Y yo dentro del corazón iba diciendo amén, amén, ¿verdad? Porque dice, mi Dios es bueno y es amor, amén. Y después dijo, mi Dios no castiga a nadie. Entonces, ahí no pude decir amén. ¿Por qué? Porque ya no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia sí castiga, sí vemos que castiga. Podemos rechazar las acciones de Dios, pero si creemos que Dios es todopoderoso, es justo, es bueno y castiga, entonces tenemos que entender ese castigo como algo correcto y apropiado y adaptar nuestra vida a la luz de la revelación y no cambiar a Dios a la luz de nuestros gustos. Porque cuando el ser humano cambia a Dios conforme a los gustos que tiene, lo que fabrica es un ídolo. Esto es lo que hicieron los egipcios, por eso tenían de dioses a la rana, ¿verdad? Al río, ¿verdad? A cada una de las manifestaciones de la naturaleza que según ellos le traían bien a su vida. La fertilidad, la provisión de los alimentos, y todo lo que te agrada, todo lo que te da bien, entonces se transforma en tu Dios. ¿Por qué? Porque en último fin, usted es su propio Dios. Usted busca su propia satisfacción. Entonces, esto va contra los mandamientos del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Dios es un Dios justo que castiga. Y este castigo, como viene de la mano de un Dios justo, dice aquí que hirió a todo primogénito desde el que estaba sentado en el trono de Faraón, es decir, el hijo de Faraón, hasta el cautivo que estaba en la cárcel. No hizo diferencia de estrato social, económico ni nada. El juicio de Dios viene. No se iba a salvar el hijo de Faraón por ser hijo de Faraón. No se iba a salvar el pobre o el esclavo por estar en una condición vulnerable. Porque no era esa la causa. La causa era que el juicio de Dios venía sobre todo aquel que no estaba protegido y refugiado en la sangre del Cordero. ¿Ha usted comprendido su pecado y ha reflexionado ante la necesidad de un Cordero pascual que sea su Salvador? Por eso la Biblia nos habla de Jesucristo como el Cordero Pascual. Por eso los creyentes leemos el versículo y decimos, juntamente con el escritor de las palabras, Cristo es nuestra Pascua. Ya fue sacrificada. Nosotros no celebramos la Pascua como tal, como los judíos lo hacían. No es para nosotros, tenía que ver con el antiguo pacto, pero sí entendemos que esa Pascua era una figura de la obra redentora para la humanidad en Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Nosotros, los que creemos, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos los que estamos refugiados en esa casa cuyo dintel está y postes están marcados con la sangre. Nosotros somos aquellos que el ángel del juicio pasó por alto. Evidentemente, cuando nos referimos al juicio de nosotros, entendemos un juicio futuro, como también todos los pecadores tendrán un juicio futuro. Porque en la Pascua cumplían con ese sacrificio, como lo vimos aquí, y pintar los postes y el dintel. Y el ángel de Jehová pasó y trajo ese juicio sobre Egipto. A partir de ahí iba a ser una ceremonia, un ritual, año tras año. El juicio era hacia el pasado. La práctica era el recordatorio de que habían sido librados del juicio. Pero nosotros los creyentes, aunque el Cordero ya fue sacrificado, la liberación que tenemos es un juicio futuro. Y el impío que no comprende el mensaje del Evangelio y no busca refugiarse en juicio, debe tener la expectación de un juicio futuro. El juicio en el cual toda persona que no está en Cristo va a ser lanzada
al lago de fuego y azufre y va a sufrir allí eternamente. Entonces, en primer lugar, vemos el juicio aplicado con justicia sobre cada casa, y ese juicio trae dolor y tristeza. En segundo lugar, vemos la reacción de los egipcios. Faraón, aquí humillado, dice que se levantó aquella noche, porque fue en la noche que el ángel de Jehová pasó. Recuerden que en la tarde, cuando llegaba la noche, se realizaba el sacrificio, se pintaban los postes y el dintel. Seguramente los judíos, ya sabiendo que habían ellos, se habían ya acostado a dormir con la confianza en la protección del Señor. Pero pronto al momento empezaron a escuchar los ruidos y los llantos y los lamentos de tantas casas en Egipto, donde las personas empezaban a ser encontradas muertas. Por eso dice que se levantó Faraón y todos sus siervos. Era una catástrofe, era algo terrible. Hubo un gran clamor en Egipto. Imagínense, solo una casa en un vecindario donde hay alguien que muere y uno ya escucha, ¿verdad?, los gritos, los lamentos. ¿Qué pasaría si había tantas casas, todos con gritos y exclamaciones de lamento y de dolor por haber perdido un ser querido? Y lo hacen llamar a Moisés y Aarón. Y vienen, después de tantas veces que fueron y se presentaron y le decía a Moisés y Aarón por palabra de Jehová, deja salir a nuestro pueblo para que vaya y adore. No los voy a dejar ir. O bueno, vayan, pero no se lleven a los niños. O vayan, pero no se lleven a los animales. O vayan, pero siempre un obstáculo, siempre un freno. Pero contra Dios no se puede. No se puede vencer los designios de Dios. Y si Dios tiene que apretar más, tiene que socar más para dar el brazo a torcer, Él lo va a hacer. Si usted lucha contra Dios, sepa que tiene una batalla perdida. Cuanto más se obstine, más duro va a ser el quebrantamiento, más grande va a ser su dolor y su tristeza. Renuncie a pelear contra Dios, acepte su voluntad, reconózcale como Dios y dele los honores y la gloria debida a su nombre. Por eso termina diciendo aquí el faraón, todo según ellos entendían, ¿verdad? El poderoso, todopoderoso en Egipto, ahora ve que no es así. Salid de en medio de mi pueblo, vosotros, sus hijos, id y servid a Jehová, como habéis dicho, llevad vuestras ovejas, llevad vuestras vacas, idos y bendecidme. Encima tiene la desfachatez de pedir bendición después de haberse obstinado tanto contra los judíos, contra los hebreos, pensando como que Dios puede bendecirle a él simplemente porque está haciendo aquello que debía hacer. Como la gente quiere negociar con Dios, ¿verdad? No se arrepienten de su pecado, no están dispuestos a cambiar lo que tienen que cambiar, esperan a que Dios los acorrale, los arrincone para ceder, pero aún así reclaman la bendición. ¿Cuánta gente quiere acercarse a Dios con un corazón tan ambicioso y egoísta que no está dispuesto a considerar la voluntad de Dios, pero quiere sus bendiciones? Habrá personas que solo van a la iglesia en Navidad y en Pascua, ¿verdad? Y van con la expectativa de que entonces Dios los va a bendecir. No están dispuestos a ir a la iglesia durante todo el año, no están dispuestos a dejar sus pecados, no quieren entender el mensaje del Evangelio, pero quieren la bendición de Dios. Cuidado con tener un corazón similar al de Faraón, reclamando bendiciones, pero sin arrepentimiento. Incluso los egipcios se sumaron ahí diciendo, váyanse ya, váyanse porque nos vamos a morir todos. El pueblo de Egipto era más consciente que el mismo Faraón de la severidad del castigo de Dios y de la decisión que se debía haber tomado. Todos somos muertos. Esa es una buena reflexión para el mundo de hoy. Todos somos muertos. Si no ha caído el juicio de Dios sobre ti hoy, si eres uno de los que todavía no tiene el perdón de los pecados,
que no ha puesto su fe en Cristo. Es bueno que reflexiones esto, que digas así, todos somos muertos. Una, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y otra, porque el juicio viene. El juicio viene, tarde o temprano viene. Por eso necesitas un Salvador. Y el pueblo había sido instruido para que pidieran, ya lo habíamos visto, a los egipcios, oro, ropa, alhajas, dice aquí. Imagínense esta circunstancia o situación donde los esclavos le piden a los habitantes de esa nación poderosa, con ese rey poderoso, que le den sus joyas, sus alhajas, sus ropas. Esto no calza en el sentido común, pero Dios ya había obrado suficientemente en su providencia para enternecer los corazones de estas personas, para llenarlos de temor, de terror a la muerte y al castigo, y para estar dispuesto a desprenderse de sus cosas más valiosas, las cuales los hebreos se llevaron porque estaba así en la providencia del Señor, conforme a los designios que Dios tenía preparado a la luz de la construcción del tabernáculo y de todos los utensilios y necesidades que ellos tendrían. Sabemos también que le fue de tropiezo, ¿verdad?, cuando hicieron el becerro para adorarlo. Pero de todos modos vemos una vez más cómo Dios le da gracia a los ojos de ellos, y Dios en su providencia utiliza esta circunstancia para que ellos se vayan con recursos, con vestimentas, con ropas, y también, por la prontitud del caso, con la masa, que recordamos que era masa sin levadura, pero evidentemente esa masa en algún momento, ¿verdad?, iba a levantarse, a leudar, pero la iban a utilizar para preparar los alimentos en el camino, lo que tan pronto podían tener para comer, tortas con esa masa sin leudar. Entonces vemos en esta primera parte cómo Dios castiga a Egipto, cómo los egipcios reaccionan frente a este castigo, pidiéndoles a los hebreos que salgan, obviamente dando el brazo a torcer Faraón y animado por el pueblo. Y vemos ahora, versículos 37 al 39, que se lleva adelante la salida. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Y noten qué dato aquí interesante: 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Los cálculos que hacen los estudiosos, cuando dice aquí 600,000 hombres, posiblemente hombres ya en edad, ¿verdad?, de guerra, de 20 años para arriba, los cálculos que hacen es que el pueblo, contando a las mujeres y a los niños, eran aproximadamente 2 millones de personas. Tan solo consideremos esto a la luz de una ciudad como la que vivimos. Decimos Liberia, ¿verdad?, una ciudad más o menos grande en Costa Rica. ¿Cuánto tendremos? 70,000, 100,000 habitantes quizás. Aquí eran 2 millones de personas que salían de a pie, todos juntos, contando mujeres y niños. Prácticamente como juntar a todas las personas de San José, quizás, o un poquito más. Imagínense lo que era esta movilización de gente. Y alguien pudiera argumentar aquí cómo es que si el pueblo hebreo, cuando José fue llevado cautivo a Egipto, fueron tan solamente 70 personas que entraron, ¿cómo es que ahora eran tantos? Y la explicación es que durante estos 430 años que pasaron en esclavitud, Dios bendijo a las familias hebreas con numerosos niños, con mucha reproducción de muchas personas se añadieron, fertilidad, como vimos que decían las parteras de las egipcias, que las hebreas tenían muchos hijos. Y no es tan exagerado, porque el cálculo es que con aproximadamente 4 hijos por familia,
de todas esas personas, si todas las parejas hebreas desde esos 70 que llegaron a Egipto hubieran tenido 4 hijos por familias, en esos 430 años llegaban a 2 millones. Vean qué bendición, cómo Dios añadió personas a esta nación. Y fue Dios que eligió liberar a esta nación con tantas personas, con tantos niños. Que el Señor siga añadiendo la bendición a los hogares cristianos de los niños, como tantas veces hemos mencionado y hemos dicho. Hoy el mundo no quiere niños, pero Dios naturalmente manda niños, a no ser que en su providencia, en su soberanía tenga otro plan. Y qué bendición que haya muchos niños y que sean criados en el temor del Señor. Aún esos niños también salieron. Cuántas circunstancias difíciles se imagina uno allí, ¿verdad? Las madres que tienen que pensar, ay, que si vamos a algún lado, que la ropa, que el biberón, que esto, que el otro. Ahí había que salir ya, corriendo, no había tiempo. La comida, la masa en el hombro y lo que tenían, la ropa que le dieron los hebreos, los animales, empujando a los hombres, todo. Momento de salir, es la orden del Señor. Hay que cumplir lo que el Señor ha dicho. No siempre es fácil hacer lo que el Señor manda. Hay muchas incomodidades. Nosotros nos quejamos a veces por incomodidades menores. Imagínense las que tuvieron ellos en su momento para hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y cómo vamos a ir con el desierto? ¿Y el calor? ¿Y el frío? ¿Y los niños pequeños? ¿Y los animales? ¿Se nos van a morir todos? ¿Y la ropa? Haga lo que el Señor le manda, en el momento que Él se lo manda. Porque el Señor es más sabio que nosotros y los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Y sus propósitos son buenos. Entonces aquí tenían que hacer lo que el Señor les había indicado. A partir del versículo 42, vemos que hay una reflexión acerca de la importancia de la observancia de la Pascua. Dice, es noche de guardar para Jehová por haberos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Evidentemente eso tiene que ver con el antiguo pacto y con todas aquellas fiestas, figuras, leyes que apuntaban a lo venidero, al nuevo pacto en la obra de Cristo Jesús, en la sangre de Cristo Jesús. Entonces ellos debían recordar la noche en la que habían sido liberados, debían celebrar la Pascua, debían tomar un cordero inocente, debían sacrificarlo. Evidentemente no volvería a venir el juicio porque ya habían salido de Egipto, pero debían cumplir esto. Pero recordamos entonces que esa noche de Pascua, muchos años después, el Señor, reunido con los discípulos, estableció el nuevo pacto y juntamente con él una ordenanza del nuevo pacto, que es la celebración de la Santa Cena, o la Eucaristía, como dicen los católicos romanos, pero que tiene que ver con el pan, que dice el Señor es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y la copa del vino del nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús, que por vosotros es derramada. Hemos enseñado y escuchado enseñanzas respecto de esto y entendemos que el pan de la Santa Cena es un elemento que nos hace recordar y comprender el cuerpo de Cristo. No se convierte, ni hay una transustanciación, como dicen los católicos, en el cuerpo de Cristo, sino que nos ayuda como elemento visible a hacer memoria de que el cuerpo de Cristo fue sacrificado allí en la cruz y que el vino no es la sangre de Cristo ni se convierte en la sangre de Cristo, pero es el elemento que hace referencia a la sangre derramada en la cruz y que en la cena del Señor no hay un sacrificio propiamente,
como erróneamente dicen los católicos, sino que es el recuerdo del sacrificio hecho una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros no hacemos la observancia de la Pascua como tal, sino que observamos, y no solamente una vez al año, sino domingo a domingo, día del Señor tras día del Señor, de la liberación que hemos tenido por medio del sacrificio de Cristo. Somos llamados a hacer memoria de la obra de Cristo en favor de su pueblo. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, que vivió una vida santa, que fue a la cruz, que cargó el pecado. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios. Y el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, fue el mismo que dijo, yo pongo mi vida por mis ovejas. Pongo mi vida, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Y resucitó. Se habla del domingo de resurrección. Claro que nos gozamos y nos alegramos en la resurrección, pero déjeme decirle algo. De nada sirve que usted celebre la resurrección de Cristo si no comprende e interioriza en su propia vida lo que significa arrepentimiento y fe. Si usted no experimenta un arrepentimiento de sus pecados y una fe en la obra de Cristo, usted puede participar de muchas ceremonias religiosas, atender o asistir a muchas misas o cultos, pero aún el pecado permanecerá en usted. Aún no se ha refugiado en la sangre del Cordero. Aún no puede decir como cantábamos, que el Señor nos hizo libre, que mi culpa Él llevó. Por eso es tan importante considerar a la luz de la palabra lo que vemos en esta liturgia o en esta ceremonia específica de la Pascua. Incluso el Señor mismo reguló la Pascua. Vemos aquí las regulaciones que se expresan del versículos 43 al 49. No el extranjero, no podía participar el extraño, no podía participar el jornalero, porque había personas que se habían unido al pueblo hebreo, algunos que, incluso anticipando el futuro, ¿verdad? Algunos que eran extranjeros, pero querían estar con ellos, quizás porque vieron todo el juicio que aconteció sobre Egipto. Nos dice el versículo 38 que subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Esto significa que no fueron solamente los hebreos los que salieron de Egipto, sino también otras naciones o pueblos que estaban allí también esclavizados. Incluso pudiera ser que algún egipcio también haya querido ir con ellos. Pero no solamente el hecho de ir con ellos los hacía aptos para participar de esta fiesta o de esta ceremonia. Ellos tenían que unirse a la nación hebrea y para ello era por medio del rito de la circuncisión. Estas cosas eran estipuladas por Dios. Obviamente, vean qué erróneo que es querer arrastrar las fiestas del antiguo pacto al nuevo pacto. Sería que si alguien quiere participar hoy en la Pascua, tendría que circuncidarse también. Pero cuando lo aplicamos entendiendo a la luz del Evangelio, la Biblia nos habla de una circuncisión que no es de la carne, sino del corazón. Y era lo que leíamos en el versículo de memorización del profeta Ezequiel. Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es Dios que pone su espíritu dentro de aquellos que ha de salvar para que anden en sus caminos, para que crean y sigan sus preceptos, para que los pongan por obra. Esa es la obra del nuevo nacimiento, que es una gracia de Dios que usted no la puede ganar, no es por obras, no es por sus ritos, no es por sus obediencias, es por gracia de Dios. La salvación no se puede ganar. Por más que luche el hombre en querer agradar al Señor,
una y otra vez va a tropezar. Porque dice el apóstol Pablo, no se le cuenta como salario, sino como deuda. Imagínese usted estar trabajando, esperar cobrar un salario y cuando termina le dice, bueno, usted trabajó tantas horas, así que digamos que 2.000 por horas y ahí me debe 50.000. ¿Cómo? Yo trabajé. No se le cuenta como salario sus obras, se le cuenta como deuda, porque la salvación no es por obras, es por medio de la fe y es un regalo de Dios en Cristo. Aquella persona que está haciendo obras pensando de que así va a ganarse el cielo, lo que le está diciendo a Dios es, lo que hizo tu hijo no vale nada. Y despreciar al Hijo de Dios es algo serio a la luz de lo que dice la palabra. Si usted verdaderamente comprende lo que el Hijo de Dios ha hecho, entonces entiende que la salvación es un regalo que Él da y debe llegar con un corazón contrito y humillado y arrepentido, no como Faraón, no bendíceme y no me arrepiento. Un corazón contrito y humillado, dispuesto a hacer lo que Dios dice. Dios dice, si no se circuncida no puede celebrar la Pascua. Y a usted le dice, si usted no se arrepiente, si usted no pone la fe en Cristo, si usted no entiende que la salvación es un regalo de Dios, usted no va a pertenecer al pueblo de Dios. No tome la cena del Señor o la Eucaristía si no está en Cristo, porque lo que está haciendo es comer juicio para sí mismo. Castigo del Señor. Todo está regulado en cuanto a la Pascua y vemos esas mismas regulaciones establecidas por el Señor en cuanto a la cena. El extranjero no podía participar, así tampoco el que no es un creyente no puede participar. El lugar donde se debía comer debía ser en una casa. Y la cena del Señor es la celebración en la casa de Dios. Incluso aquí vemos claramente una descripción profética, porque dice acerca del animal que cuando era sacrificado, que no se podía quebrar ningún hueso, no quebraréis hueso suyo. Y Jesucristo, cuando murió en la cruz, ningún hueso de él fue quebrado. Los soldados romanos llegaban para quebrarle las piernas cuando permanecían en la cruz mucho tiempo, para que murieran antes. Pero cuando llegaron al Señor, le vieron que ya estaba muerto, para que se cumpliese la profecía de que ningún hueso suyo iba a ser quebrado. Y el soldado lo traspasó, y de su herida salió agua y sangre como testimonio de su muerte. Finaliza este pasaje con el resumen de la victoria del pueblo de Dios. Así lo hicieron los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hablábamos con un hermano acerca del momento de nuestra conversión y algunos tienen la dicha de recordar hasta con fecha cuándo fue el momento en el que creyeron y pueden decir que ese momento, ese día, en esa fecha, pasaron de muerte a vida. Pero esto no necesariamente tiene que ser la experiencia de todos. Hay personas que han experimentado la salvación, la conversión, y no recuerdan la fecha. Hay algunos que no tienen claridad si la han experimentado o no. Eso ya es otro tema que tiene que ver con la duda o la seguridad, que usted tendrá que evaluar y considerar, mirando su vida hacia atrás, en qué momento usted tuvo la luz del conocimiento del mensaje del Evangelio y también experimentó un arrepentimiento y fe en Jesucristo. Pero tiene que haber un momento donde hay un antes y un después, un momento donde el mensaje del Evangelio de algún modo brilla ante sus ojos, se caen las escamas y hay una comprensión, como algunos han dicho, pero tantas veces yo lo había leído, tantas veces lo había oído, ¿y por qué no lo comprendía? Ahora lo comprendo. Bueno, quiere el Señor seguir alumbrando los ojos de más personas
Quizás muchos han escuchado hablar de la Pascua, muchos han ido a alguna iglesia en la Pascua. ¿Han escuchado del Cordero Pascual? Le hablaron de la muerte y la resurrección de Cristo, pero de ninguna manera vincularon todas esas enseñanzas escriturales con su propia vida y con su propia necesidad. En el libro de Éxodo se relata esta historia de la redención. Y como conclusión aquí, dice estos pasajes, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Tiene que haber algún día en su vida. No importa si no recuerda la fecha, pero tiene que haber algún día en su vida donde Jehová le saca de la esclavitud del pecado, le saca de las tinieblas y lo traslada al reino de su amado Hijo. Es el día en el cual usted comprende que Jesús lo llama, que Jesús le ama, que Jesús lo quiere perdonar, que Jesús murió y resucitó por usted. No lo entienda tan solo global, entiéndalo personal. Es el día por usted, para salvarle, para darle vida eterna, para traer paz a su corazón. ¿Ha comprendido verdaderamente la Pascua? Quiere el Señor traer luz a su corazón. Oremos.